Hola a todos. Vamos a hablar aquí de la última actualización de la política migratoria de la UCIS en relación a las visas T. ¿Qué es una política migratoria? Política migratoria sería como una guía para poder aplicar aquella legislación que en este caso sería la ley de la visa T. Para los que no me conocen, soy Andrea Park, abogada de inmigración desde Nueva York para todos los 50 estados. He estado haciendo las visas T por un buen tiempo y son los casos que más nos enfocamos. Entonces, vamos a hablar pues estas actualizaciones de la UCIS. Estoy mirando por ahí que todavía no muchos están enterándose porque son bien nuevitas y son muchas páginas, ¿sabe? Yo di una leída más o menos y concentré en algunas partes más importantes. Entonces, señores, por favor suscriban, también cliquen en like, así este video podría ser transmitido para más personas. Esta actualización en comparación con la que fue, porque ustedes saben que la visa T fue actualizada y entró en efecto esa actualización el 28 de agosto de 2024 durante el presidente Biden. Y después que el presidente Trump llegó, claro, ellos tienen que hacer como a él no le gusta nada de la administración del presidente Biden. Ellos cambiaron o actualizaron todo. Y entre ellos fue esta política migratoria. Esto fue reciente, en febrero de 2026. Y estoy hasta sorprendida, señores, pues no está mal, está muy bien hecha, hasta está, no sacó nada o sea, ellos mejoraron, la administración del presidente Trump mejoró esto, entonces es muy bueno que sus abogados o abogadas conozcan esto para poder hacer la defensa en base a esto. Pues estoy escuchando por ahí gente que le están pidiendo evidencias en la solicitud de más evidencia, cosas así que muchos no tendrían, como por ejemplo un reporte de policía, fotos del traficante humano y cosas así. Eso no todos tienen, porque en esta actualización de la visa T, en esta política migratoria, la grande novedad fue que ellos agregaron, voy hasta colocar aquí y voy a mostrar aquí un capítulo entero sobre los documentos y evidencias que hay que tener para la visa T, cosa que comparando con esta otra política migratoria, señores, no hay eso del tiempo del presidente Biden, pero este sí tiene, y esto es para mí la parte más importante, pues todo el mundo está siempre diciendo, pero ¿cuál es? ¿Qué es? Discutiendo, hablando de las evidencias, ¿no es así? Más una vez, cliquen en like para que este video pueda ser compartido. Entonces, en la parte de documentación y evidencia, lo que ellos dicen es que cualquier evidencia creíble, el estándar de evidencia no es muy alta, y también hay una parte que dice que si la víctima no puede no puede juntar un cierto tipo de determinadas evidencias, los oficiales de la UCIS no pueden negar porque le falta esa evidencia. Debe ser más evidencia relacionada con la victimización, señores, ¿no? Porque esas son las evidencias que la verdad no está pidiendo, pero yo en la vida real estoy escuchando de gente que la UCIS le ha pedido unas evidencias bien así, casi imposibles de obtener. En eso el abogado tiene que saber, la persona en eso se tiene que defender, porque en esta actualización dice claramente que los agentes de la UCIS no pueden negar el caso porque no tiene evidencia suficiente. Pues cualquier evidencia creíble bastaría. Lo más importante, por lo que estoy notando con esta política migratoria de la UCIS, es la credibilidad, señores.
tiene que, no importa, ellos mismos dicen, la calidad de evidencia, la cantidad de evidencia no importa, puede tener una sola evidencia, como por ejemplo, esto es un ejemplo, en la propia declaración, pues las propias palabras, la declaración de la víctima contando en detalle, así tan detallado, eso también es una evidencia y esa es la evidencia directa y la más importante. Entonces, lo mismo supongamos que no tiene mucho porque los otros requisitos de la visa T ya por sí solos son parte de la evidencia, como por ejemplo el reporte a las autoridades y cosas así. Es porque muchos abogados que hacemos estos casos, que nos enfocamos en estos casos, no da tiempo para hablar de todo. Entonces se habla de lo principal y después los abogados que nos concentramos en estos casos arreglamos eso. Entonces, la credibilidad es lo más importante y no se va a hacer, no se va a medir cuál evidencia es mejor o cuál evidencia es peor. No hay eso. Lo más importante es la credibilidad, mirando en general que ellos se convenzan que usted es víctima de del tráfico humano. Y otro detalle que ellos colocaron ahora en esta actualización es que el, el historial migratorio, señores, el historial migratorio es tan importante, señores, que estoy hablando de eso. No debe haber inconsistencias. A veces la gente no entiende. No deben aplicar por proceso migratorio solo para obtener un permiso de trabajo. Y aquí yo les voy a darles un ejemplo que es pasado en casos reales. Una persona que llega a este país unos pocos años atrás, digamos durante el presidente Biden, entra por la frontera ilegalmente, es agarrado en la frontera, se declara que, porque durante Biden a muchos lo agarraban y lo dejaron salir, entonces lo agarran. La persona se declara que no solamente vine a este país para dar un tratamiento a mi hijo, cosas así, ¿sabe? Y viene y después de venir aplica por el asilo, porque en la entrada generalmente los oficiales en la frontera cuando lo agarran preguntan si tiene miedo de volver a su país. La persona dice, no, nada, es porque aquí en este país hay mejor tratamiento médico y ahí viene, entra, le dejan entrar, después todo eso los agentes registran en los documentos. Y ahí entra y pide asilo, para más asilo fuera de fecha. Y no un asilo porque no es por el hecho de aplicar por el asilo. El asilo lo pueden hacer si es que ustedes califican. No importa si es un caso débil. Un caso débil no es un caso falso, ¿sabe? Pero tiene que siempre verificar si el abogado hace bien el asilo o lo hace como un llena papel. ¿Qué es eso? Simplemente llena la forma del asilo, coloca unos pocos artículos de las condiciones del país y lo manda solamente para obtener un permiso de trabajo, que es lo que la verdad estas personas querían, ¿sabe? Eso está así, pero, ¿sabe? Eso la gente aplica la mayoría por los permisos de trabajo, pero nosotros ya tuvimos clientes que tuvieron asilo más de una década atrás, pero un asilo, y el mismo cliente me dijo que fue por estrategia porque le agarraron en la Florida, lo detuvieron y la ICE lo llevó y ahí para una estrategia, pero es de Centroamérica, entonces es peligroso, entonces aplicó por asilo. En esa época no había ni siquiera permiso de trabajo y un asilo excelente, muy bien hecho. Lo mismo que después lo negaron, pero no le dieron una orden de deportación, le desestimaron, pues fue durante la época del presidente Obama. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que estos clientes tuvieron un abogado excelente que sí lo defendieron. Entonces, ahora, en la hora de ganar su caso, no tuvo problema porque nosotros anexamos todo su asilo, eran como 1000 páginas, miramos todo y fue
perfectamente hecho, señores. Entonces, eso fue más una evidencia que nosotros anexamos y no tuvo problema. Pero otro asilo así, que se llena papeles, que llegó, dijo otra cosa, eso sí, podría dar problemas si es un asilo que solo que al mirar los oficiales de la UCIS al mirar, da para ver que solamente lo hizo para poder obtener el permiso de trabajo y después la declaración que dio en la frontera, nada coincide. Eso puede ser muy problemático ahorita con esta administración siempre, pero ahora todavía más, tanto así que en esto ellos colocaron lo que no había en esto aquí es anterior a señores, y antes, en el anterior al nuevo que fue actualizado, no había eso de historial migratorio como parte de la evidencia también, señores, porque ellos, ahora la administración del presidente Trump, para detectar fraude, van a mirar desde el momento que ustedes obtuvieron su visa, cómo entraron, qué hicieron, todo. Y si los que entraron por la frontera, desde el momento que entraron, si aplicaron o no aplicaron, por lo que estamos viendo, todo esto estoy hablando por experiencia, señores. Ustedes saben que yo me concentro mucho en estos casos, entonces hice ya todo tipo de casos, señores. Entonces, es mejor, es más preferible y más creíble una persona que ya vive aquí 20 años, 25 años y nunca aplicó por ningún beneficio porque sabía que no tenía derecho a ningún beneficio y aplicó después por la visa T, que una persona que aplicó por aplicar para obtener un permiso de trabajo. No hay que hacer eso no significa que no puede tener otro caso. Yo tengo cliente que es derivado de la visa U por su esposo y es una visa U también muy bien hecho, perfectamente. Una abogada excelente allá de Nuevo México, ¿sabe? Y muy bien hecho así, que da para ver que son casos creíbles, pero ahora si solamente van a ser más o menos para obtener el permiso de trabajo, van a tener problema ahora con esta administración. Pues si esta administración se da cuenta que tienen un caso frívolo solamente para poder tener un permiso de trabajo y sabe que el asilo va a ser negado, entonces corre por la visa T. Eso le saca la credibilidad, señores. Entonces es muy importante tener en cuenta. Entonces, la evidencia primero comienza. Cualquier evidencia creíble, el oficial de la UCIS no puede negar un caso de la visa T porque no tiene cierto tipo de evidencia, porque puede ser cualquier evidencia creíble. Después si hubo una investigación por las autoridades, es que ellos colocaron lo que la ley dice, los documentos de corte que yo una vez había hecho. Ahora esta guía migratoria está explicando, señores. Entonces, esto si el caso fue investigado, pero la mayoría, muchos no investigan estos casos de la visa T, pero si investigaron, pueden colocar todos los documentos. Ahora, si no investigaron, tampoco hay ningún problema, y en esta nueva política migratoria actualizada claramente dice que hasta la certificación de la visa T, ellos no van a dar mayor preferencia, a pesar de que en la vida real ellos lo ven con buenos ojos si es que es creíble. La totalidad de la circunstancia es lo que va a contar. Entonces, cualquier evidencia creíble, los oficiales no pueden negar si ellos piensan que falta una cierta evidencia, porque aquí no hay una cierta evidencia, es cualquier evidencia que lo haga creíble. Después, el historial migratorio. No debe haber ninguna inconsistencia en nada. Y si existe una inconsistencia, esa inconsistencia debe ser justificable por una otra evidencia. Y si el oficial no se convence, la credibilidad no se superó, señores. Entonces, con esto es lo que les estoy queriendo decir, señores. La política migratoria está
muy buena, buenísima, y me encanta porque ellos actualizaron finalmente aquí. Aquí son muchas páginas, estoy diciendo en resumen porque son muchísimas páginas solamente de las evidencias y documentos. Son aquellos que ustedes siempre usan, pero después ellos antes no había nada de esto. Ninguna política migratoria hablaba de estos documentos específicamente. Entonces, ahora sí existe eso y es cualquier evidencia creíble. No necesita certificación de la policía ni de ninguna otra agencia de ley. Tampoco necesita ni siquiera que lo investiguen. Ahora, si las autoridades deciden investigar, ustedes sí tienen que colaborar razonablemente. Si no pueden colaborar por algún motivo, hay que explicar, como yo ya hice una vez. Me llamaron y le dije cuál era el problema de la víctima y ellos entendieron, entonces suavizaron y lo hicieron de diferente manera. Entonces, con esto, señores, ¿qué estoy queriendo decir? Que con lo que vimos con esta actualización, es claro que esta administración no tiene la mínima intención de acabar con las visas T, pues estas visas son del tráfico humano. Lo que esta administración está intentando hacer es que el caso sea verdadero, creíble, señores. Cliquen el like, compartan este video y hasta la próxima estaré hablando más de estas últimas actualizaciones de la visa T.